como les cuento, porque es importante pues que estos espacios de aprendizaje nos queden grabados, luego se las comparto por el curso. Recuerden que tienen unos 15 minuticos para que nos compartan su ponencia, si no se van hasta los 15 minutos no hay ningún problema, o sea, no es una camisa de fuerza, si necesitamos 2, 3 minuticos más tampoco hay problema, entonces yo voy a estar acá pendiente y adelante, Leida. Bueno, mi ponencia yo la titulé Estrategias de comunicación digital, un pretexto para fortalecer los procesos de aprendizaje en la escuela. Inicialmente, pues, en la introducción está lo que pretendo pues con esta ponencia, que es realizar una reflexión en torno a la responsabilidad que tiene el docente de estar debidamente actualizado en el conocimiento y esa aplicación de las estrategias de comunicación digital. También es importante identificar la importancia de esas estrategias y cómo fortalecen el proceso de aprendizaje. Y también reconocer que se hace necesario articular el conocimiento que posee el docente con esos nuevos paradigmas del desarrollo tecnológico para que ese aprendizaje sea más dinámico y motivador para el estudiante. Entonces, es una reflexión fundamentada en la teoría y la práctica. Los temas que se desarrollarán en esta ponencia entonces son como validar esas habilidades que tiene el estudiante en el manejo de esos recursos digitales, aprovechar ese saber que él tiene en el mejoramiento del aprendizaje y por consiguiente pues se pueda responder a los nuevos retos que demanda ese nativo digital, como en este caso es el estudiante, y como el docente debe propender por alfabetizarse y estar pues a la altura de esas habilidades que posee el estudiante para que lo articule y pueda potenciar su acto de enseñar y el aprendizaje. Y también hablar de aquellas estrategias que están ya presentes en el entorno, que no son mediáticas, que debemos trascender en el tiempo y que por lo tanto debemos formarnos para tener esa responsabilidad de articularlas pues a nuestro acto de educar. Y las conclusiones que finalmente pues darán cuenta de la importancia de esas estrategias de comunicación digital, cómo de una manera eficaz contribuyen a esa construcción de un tejido fuerte en esos procesos de aprendizaje y que definitivamente están favoreciendo el acto de enseñar y el acto de aprender. En el ámbito educativo, pues ya adentrándonos en el tema, es necesario vincular lo tecnológico con lo que es la producción del saber y la conformación de esas sociedades del conocimiento. Entonces, ¿cómo me puedo beneficiar? Es lo que tenemos que tener claro siempre cuando estamos hablando de este tema. En este orden de ideas, entonces vamos a hablar de la comunicación digital, cómo se articula con el conocimiento y con la información, y cómo para llegar a ese conocimiento y a esa identificación de información tenemos que hacer uso de unas herramientas digitales que van a ser como el puente que van a transformar todo ese entorno tecnológico. Ya luego traigo un concepto que me pareció muy interesante de Castell en su escrito Internet y la sociedad de la red. Me pareció muy interesante y muy actualizado, donde dice que el Internet en este sentido no es simplemente una tecnología, es un medio de comunicación que se constituye como la forma organizativa de nuestras sociedades. Entonces, de esa parte tan interesante que él nos expone, saqué estas conclusiones. El Internet es parte esencial en la dinámica de las sociedades, eso no lo podemos negar. También se constituye en una base material de nuestras vidas.
¿Por qué? Porque ya está permeando todas nuestras relaciones, las sociales, las personales, las de trabajo, las de estudio. Entonces tenemos que estar a la par con ese desarrollo tecnológico. También se constituye, perdón, en la sociedad de red y es en esa sociedad en la que nosotros estamos habitando. Es el camino de encuentro de esas herramientas digitales. Entonces, sin Internet, el Internet nos está facilitando esa comunicación. Después vamos a mirar cómo vamos a asumir esos retos. Entonces, se es consciente de la nueva realidad que hoy nos presenta, las tiene el ámbito educativo. Las realidades hay que enfrentarlas. Tenemos que estar preparados para ello. Entonces, las TIC no podemos negar que llegaron para quedarse, no es cuestión de moda. Llegaron, aquí están y cada día se fortalecen más. Hay más evolución, están generando cambios en todos los contextos sociales. Por eso la educación no puede ser ajena a ella y debemos repensar esa forma de construcción de plan de estudios escolar y articularlas a ellos. También es importante reconocer que el estudiante tiene un saber digital y que bien o mal está un paso adelante de nosotros y debemos estar o responder a ese reto. Entonces se requiere que nos repensemos si estamos preparados para guiarle y también si ese conocimiento, ese saber y esa práctica que estamos manejando actualmente nos llevan al aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de estas estrategias de comunicación? Entonces, la importancia de estas estrategias de comunicación es que nos permiten tener una versatilidad en su uso y además nos logran mantener un equilibrio en ese flujo de información, permiten esa implementación del conocimiento y a la vez también hay una retroalimentación del mismo. Tenemos las redes sociales que están muy pendientes, que ya están, no me sale ya la grafiquita, que nos están acompañando desde hace tiempo y en cierta manera todas estas estrategias digitales todavía están muy subutilizadas en la educación. Entonces tenemos que ser conscientes de que debemos actualizarnos en ese proceso del desarrollo y la implementación de las herramientas digitales. Podemos hablar de 4 pasos para desarrollar esas estrategias de comunicación, que son el planear. Lo que es el planear y la aplicación son fundamentales. Entonces debo identificar ese tipo de estrategias que necesito, qué temas se van a dar, de qué manera voy a producir esos contenidos y cómo los voy a articular, cómo voy a fortalecer esas relaciones entre docente, estudiante y también padre de familia, porque tampoco deben de quedar ajenos a esas inquietudes y también qué tipo de estrategias puedo aplicar con estos grupos poblacionales. Además, también es importante la evaluación, donde debo estar evaluando constantemente qué tan efectivas son estas estrategias y si hay que hacer algún cambio, hacer los ajustes. También tenemos unas características de estas estrategias de comunicación digital y que son el uso generalizado, son de uso ya generalizado, eso no lo podemos negar, están presentes en todas las actividades del ser humano, o sea, todos tenemos un WhatsApp, todos tenemos un móvil que es un artefacto tecnológico. Entonces de alguna manera tenemos que repensar esos usos de esos aparatos y de esas estrategias. Pueden ser direccionadas de acuerdo a los intereses de las personas y qué más ejemplo que el que estamos viviendo ahora, el coronavirus, clases virtuales, un sentido pedagógico que permite y mejora el aprendizaje, hay un acercamiento con el estudiante y su contexto y genera una motivación. Entonces
La moda no es una característica de las TIC, ya sabemos que no son modas, se quedaron. No se puede dar de lo que no se tiene, si no nos preparamos, ¿qué le vamos a dar a los estudiantes? Y hay que identificar esas fortalezas y habilidades para mejorar el desempeño docente. También en esas estrategias digitales de comunicación están clasificadas. Tenemos las redes sociales que permiten compartir la información, establecer comunicación y también pueden ser fuente de entretenimiento. Esos contenidos multimedia que sirven de fuente de consulta, podemos producir contenidos y también se puede evaluar a través de ellos. Entonces, estas redes sociales constituyen la principal fuente de comunicación y los contenidos multimediales son una oportunidad de cambio. Muchos de estos recursos, como decía, están subutilizados. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese esquema? La investigación y la profundización también hacen parte de esas estrategias digitales. Podemos identificar nuevos contenidos, profundizar en ellos y también complementar contenidos, información, lo que deseemos. Acompañar los procesos de investigación de la red se requiere por parte del docente. Tenemos también el almacenamiento de la información. En él podemos encontrar opciones de almacenamiento muy diferentes y variables y ya no tan supeditadas al computador. Podemos acceder a esa información desde el lugar donde estemos. Y lo más importante, no hay barreras físicas. Y una cosa interesante es los aparatos tecnológicos, esos que tanto nos causan dolor de cabeza en el aula de clase. Entonces, con él debemos identificar qué acciones puntuales podemos diseñarnos para que esos aparatos que a veces causan desorden porque el estudiante lo saca cuando no se requiere, porque está haciendo algo diferente con él lo considere también un elemento más del aprendizaje. Y que estos objetos tampoco van a desaparecer, van a estar ahí, son compañía de todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que se articulen con nosotros? Son oportunidades de aprendizaje, eso no lo podemos olvidar. Y ya finalmente mis conclusiones con respecto como al tema visto. Entonces tenemos, la tecnología está avanzando vertiginosamente, eso no lo podemos parar nosotros y nos tenemos que adaptar a eso. Los niños y jóvenes son testigos y actores en ese proceso. Llegan a la escuela con un saber sobre las TIC, ellos son nativos digitales, entonces están enfrentados a nosotros que todavía nos falta por mejorar en ese aspecto. Entonces, ¿hasta dónde vamos nosotros a llegar? Vamos a estar abiertos al cambio, vamos a estar dispuestos a integrarnos sin tantos miedos a él. ¿Cómo responder a los nuevos retos de las TIC? Un cambio en los viejos paradigmas, enfrentar nuevos retos sin miedo, reconocer las debilidades, desarrollar un plan que implique como primera medida la alfabetización digital. La educación es el pilar de un país y debe responder a los cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos. Eso tiene que estar muy claro. La educación debe estar ajena a eso porque es la que está formando los hombres para que enfrenten la sociedad. Y todas las estrategias digitales son aplicables en la educación. Debemos saber cuál es el momento adecuado. Debemos reconocer que no son recursos mediáticos, que siempre están en la red y cada vez están mejorando más, que la subjetividad al usarlos y la carencia de direccionamiento desemboca en ese desorden. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes para qué sirven, en qué se utilizan. El acto de enseñar tiene un objetivo definido, igual opera para la estrategia digital. La planeación es el motor que mueve en la aplicación de ellas, y calidad es muy diferente a cantidad. No es porque yo use muchas estrategias digitales, entonces mi educación va a ser de calidad, si no tengo un porqué, una razón, un para qué la voy a utilizar. Entonces es como ese llamado a que la educación debe modernizarse y es nuestra obligación contribuir a ello.
y responder a todos los retos que a los que nos está enfrentando el día a día, en especial el reto que tenemos hoy, que ahí es donde nosotros vamos de alguna manera tenemos que, así sea como decían los abuelitos, a los trancazos, vamos a tenernos que meter en ese mundo digital al cual le tenemos que responder a una necesidad que actualmente está viviendo el país. Entonces no nos olvidemos que la educación debe responder a esas necesidades que tiene el país. Muchas gracias. Muy bien, Leida, no, excelente esa presentación, una presentación digna de una estudiante de especialización en pedagogía de la virtualidad. Qué bueno que nosotros veamos cómo hoy en día la realidad del país y del mundo nos está mostrando la necesidad de hacer estos cambios y de ir migrando hacia el uso de las TIC, ¿cierto? Muchas Sí, veces señor. encontramos que como maestros somos reacios a este tipo de situaciones, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en este escenario, que es tal vez la educación virtual la puerta de salida que tenemos para tratar de salvar, por ejemplo, el proceso académico de los estudiantes, ¿cierto? Hay que Sí, tener en señor. cuenta, eso sí, que no puede ser un proceso tomado a la ligera, y me parece que los puntos que mencionabas son muy importantes en ese sentido, porque no se trata simplemente de hacer uso de las TIC por las TIC, sino de hacer un uso intencionado de esas TIC, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, entonces ya te convertí en asistente, ya no estamos viendo tu pantalla. Bueno. ¿Alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta? Estuvo todo muy claro. Pero me parece que todo estuvo muy claro, Leida, y te felicito por la presentación que has logrado. Da cuenta también del texto que hiciste, que fue la primera entrega. Bueno, Bueno, ¿quién quiere gracias. continuar? Saludamos a Arnovio y a Edison, que ahorita no los habíamos saludado. No sé, Lisette, Miriam, que habían llegado de primeras. ¿Quieren continuar? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Yo sí la escucho bien. Ah, bueno. No sé si los demás me estarán escuchando. Lisette y Miriam me escuchan. Sí, señora. Ah, bueno. Sí, profe. Listo. Bueno, ¿cuál de las dos dijo yo? Bueno, entonces digamos en orden de llegada. Seguimos con Lisette y se va preparando Miriam. ¿Les parece bien? Listo, profe. Listo. Lisette, Aló, te acabo de convertir en moderadora. Si nos vas a profe. compartir alguna presentación, recuerden pues que no era obligatorio hacer la presentación, pero algunos la tienen. No, yo no tengo ninguna presentación. Ah, listo. Entonces, dale, puedes empezar. Le pedimos el favor a los demás compañeros que mientras ella esté hablando, todos vamos a tener el micrófono cerrado. Listo. Listo, Lisette, puedes empezar. Bueno, la ponencia que yo hice era sobre los medios digitales, el manejo de los medios digitales y su creación. Eh, Allí decía que el manejo de todos esos medios digitales son como páginas o sitios web que se han adaptado como a esas nuevas exigencias que estamos, como decía la compañera Legda, en ese momento es donde más vemos como la necesidad de adaptarnos a esos medios y a todas esas páginas con la nueva, con el nuevo virus o pandemia que estamos y que debemos enseñarles a nuestros estudiantes. Con esas nuevas exigencias debemos crear y compartir contenidos, pero un contenido digital no es solamente cualquier información, sino que está como más adecuado a videos o tutoriales que se almacena de forma electrónica y que se puede copiar o transmitir utilizando diferentes redes o telecomunicaciones y herramientas TIC, como lo dice pues esos contenidos digitales. El formato de esos contenidos digitales puede ser muy amplio, puede ser imágenes, videos, audio
puede ser texto, software o aplicaciones. Como la compañera también lo decía, había redes sociales, pues podemos manejar las redes sociales con lo que los estudiantes más les llama la atención y más han manejado. Los blogs, que son esa información que yo puedo también adquirir por una página gratuita, pero más bien que sean como llamativos. Un ejemplo pues claro que tenemos en la actualidad que hemos utilizado mucho en la especialización es los programas de los mapas conceptuales. Sabemos que esos programas nos permiten más que todo, pues estos mapas conceptuales nos permiten que los alumnos comprendan un texto que puede ser un texto teórico por medio de imágenes o destacando los puntos más relevantes de ese título. Sirve para transmitir también de forma clara las ideas que queremos llegar pues con ese mapa conceptual. Y se han trabajado en diferentes programas como el C++, Tools, u otros diferentes programas. Yo digo que las ventajas pues que tiene los medios digitales sería como el interés y la motivación. O sea, los alumnos deben de estar muy motivados para utilizar todos estos medios digitales. Y es pues como lo más clave para el aprendizaje. Si ellos están motivados en utilizar o si ellos están motivados en que nosotros utilicemos un medio digital, para ellos le va a ser más claro el aprendizaje. Otra sería la interacción con los alumnos, puede potenciar el aprendizaje a través de la interacción pues con otros medios que les puede llevar pues a más información, a información más estructurada y pueden como indagar más sobre ciertos temas que ellos tengan ciertas dificultades. Yo diría que las desventajas frente a esos medios, otra de las ventajas sería como que la información que es creada circula, nunca se va a perder, sino que circula y puede ampliarse más sobre el tema. Una de las desventajas que yo veo frente a los medios de comunicación es que esas informaciones muchas veces no son confiables, hay que mirar pues como esas noticias falsas en las que se encuentran, entonces es como mirar la información correcta que debemos colocar frente a esos medios digitales. Muchas veces como la escasa socialización de una persona cuando trabaja como en un grupo, como usted lo decía ahorita, profe, que muchas veces nosotros estamos como llamados a que solamente entreguemos los trabajos digitales, pero nunca hacemos como esa socialización frente a esos trabajos que entregamos, entonces es como una de las desventajas si no utilizamos adecuadamente esos medios digitales. Y para la utilización de los medios tecnológicos y digitales es necesaria una alfabetización, con mucho más tiempo. Lo estamos viendo en ese momento, muchas madres de familia están preocupadas en ese momento cuando vamos a empezar las clases virtuales con los estudiantes, porque para ellos es algo nuevo y es algo que ellos dicen que no tienen como la oportunidad, pues que cómo van a hacer tantas clases tipo virtual, entonces ellos están como en esa preocupación, sabiendo que muchos de los estudiantes, lo decía la compañera, muchos de los estudiantes vienen desde su nacimiento con esa vanguardia, desde esos medios digitales y ellos lo manejan mejor que nosotros como los profesores. Yo digo que la importancia del éxito de esos contenidos digitales tiene que ver con la consolidación del entretenimiento digital como una de las principales preferencias de ocio de los ciudadanos, o sea, que no solamente nos quedemos como en las redes sociales, sino también como en qué aprendizaje podemos obtener. Lo hemos visto en los diferentes ejemplos, muchos
muchas páginas nos han promocionado en estos días tantos medios digitales, sobre todo para los docentes, que podemos utilizar con los estudiantes y que nunca los hemos utilizado por, pues como dice, por desconocimiento o porque creemos pues que no sabemos utilizarlos o que nunca los estudiantes lo van a aprender y que siempre son los mismos, pero hemos visto que ahora hay diferentes plataformas que podemos utilizar con los estudiantes y que solamente las hemos utilizado ahora que estamos como en este problema del virus. Bueno, estos medios digitales, a través de lo que nos está dando la importancia del Internet, está visualizando que debemos estar como más allá, que debemos aprender más allá de todos los contenidos digitales. Hay muchos contenidos digitales que no hemos utilizado aún, pero que son diferentes herramientas que no solamente transmiten información, sino que también nos ayuda para muchos aprendizajes y para muchas cosas. Y es una de las ventajas pues que tenemos ahora. También pues hay que aclarar que muchas veces esos contenidos digitales o esas páginas que hemos utilizado, los utilizan mucho para los negocios, para mostrar sus páginas o sus productos, pero que a nivel pues como educación son una de las partes más importantes porque nos ayuda pues como a transmitir esas informaciones y a que los estudiantes vayan más allá de lo teórico, sino que ellos también sepan hacer diferentes cosas que hacían anteriormente en su cuaderno, pero que pueden hacer un video simple o alguna representación gráfica en el computador y que les ayuda a que ellos miren cómo adquirieron sus aprendizajes más adelante. Yo creo que esa es como la gran importancia de esos contenidos digitales y que podemos aportar, pues que podemos ayudarles en ese momento y que en ese momento es donde más los hemos como necesitado para lo que viene más adelante en esas semanas pues que vamos a estar virtualmente con ellos. Listo, profe. Muy bien, Lizeth, hay algo que destaco en tu presentación y es el traer lo que ya habías planteado en la ponencia a la realidad, ir adaptando eso que estabas planteando primero en el texto escrito a la realidad que vivimos hoy como país y como mundo, ¿cierto? Me parece una propuesta interesante. También Sí, hay algo que resalto en lo que decías, es que muchas veces, por ejemplo, los adultos llenamos de temor a los jóvenes, a los niños, les decimos usted cómo va a estudiar virtual, usted cómo va a estudiar por una plataforma, usted no es capaz, y vemos que ellos nos demuestran que tienen muchas capacidades. Aunque también pasa lo contrario, ¿cierto? Hay jóvenes que los vemos todo el día en un computador, pero van a ver y solo saben manejar el Facebook. Es ir aprovechando esas capacidades que ellos tienen justamente para que se conviertan en posibilidades de educación y no en habilidades contrarias a la educación, ¿cierto? Hay que aprovecharlas. Bueno, Lice, muchas gracias por tu presentación. Continuamos entonces. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, Miriam, ya te ascendí a moderadora por si quieres compartirnos algo y voy a poner a Lizeth como asistente. Sí, señora, te voy a compartir. Listo, entonces en la parte de abajo le das en la pantallita y te debe aparecer compartir pantalla o presentar escritorio. Compartir pantalla. Listo. Muy bien, Miriam, ya en este momento estamos viendo tu pantalla, o sea, a partir de ese momento veremos todo lo que hagas en tu computador, ¿listo? Todavía no se ve mi presentación. Sí, ya la estamos viendo. Las herramientas digitales para dinamizar las clases en el aula. Miriam, por favor, debes abrir la presentación. Una introducción. Debes, eso, porque si... Eso, ahí ya vemos la presentación, ¿listo?
Ya. Bueno, herramientas digitales para dinamizar la clase en el aula. Como introducción, esta ponencia pretende exponer cómo la estrategia, la tecnología y la innovación buscan generar mecanismos e instrumentos que hagan que tanto docente como alumno se apropie del conocimiento y hagan del aprendizaje una experiencia más placentera y dinámica. En la actualidad, los procesos educativos implican un cambio de paradigma frente a la manera como los estudiantes y la sociedad contemporánea de la información, o también llamada sociedad del conocimiento, aprenden. Al mismo tiempo, ha empezado a determinar la manera como el maestro enseña. Con esto que tenemos, con estas demandas, la necesidad son muy diferentes, como eran antes a lo que vemos ahora. Ahora tenemos mucha tecnología y los niños ya nacen con un chip. Ahora hay mucha tecnología en diferentes contextos, especialmente los educativos, donde si bien donde hay escenarios donde la tecnología con ellos manejan muchas cosas, pues poco a poco y tienen muchas herramientas a su favor y con ellos muchos conocimientos. Por eso necesitamos nosotros muchas estrategias para incorporar en las aulas de clase, ya que los niños se mueven a un ritmo más encantados que nosotros. Entonces, para no estar en desventaja, tenemos que nosotros también estar actualizados. Todas estas herramientas son unos apoyos y así las tenemos que ver como un apoyo para trabajar, no ponernos en contra de ellos porque tienen un celular o porque llevaron un dispositivo móvil al colegio. Estas sí son protagonistas en este momento. Las TIC y todas las plataformas que están masificadas en el y todas estas cosas que ahorita vemos en Facebook, en WhatsApp, que los niños todos tienen acceso a eso. Tenemos que ser activos. Bueno, y en el aula, ¿cómo la vamos a implementar? Con la apropiación, con una apropiación tecnológica, con una estrategia de enseñanza, con una construcción del aprendizaje por asignatura. Con la apropiación de la tecnología tenemos un acceso a la tecnología, adopción a las tecnologías y apropiación de las tecnologías. Y apropiación de las tecnologías. Con la estrategia de enseñanza tenemos estrategias vinculadas a herramientas tecnológicas, tipos de recursos tecnológicos para ver qué vamos a utilizar y utilización de recursos tecnológicos. Y en la construcción del aprendizaje por asignaturas, implementación de modelos flexibles y comunidades virtuales de aprendizaje. Con estos modelos flexibles, no solamente con los que ya tenemos en los colegios, como los de aceleración y procesos básicos, que ya vemos que tenemos en muchos colegios esos modelos flexibles que ellos aprenden a unos ritmos diferentes, a unas edades diferentes, a los que los niños que entre comillas normales tenemos en clase. Hemos visto en este momento con el coronavirus, que tenemos que pasar de un aula regular a un aula virtual. Los recursos tecnológicos con una experiencia conceptual de los docentes y las necesidades identificadas en las asignaturas. Para lograr identificar esas necesidades, el entorno educativo y poder, mediante el acompañamiento presencial y virtual, ya que en este momento vamos más virtual que presencial. Entonces tenemos que ayudarles a mejorar
ese conocimiento en casa, pero de una manera activa desde las plataformas. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que tener una apropiación tecnológica por parte de nosotros los docentes. Etapas de apropiación de la tecnología. Un diagnóstico. Tenemos que tener un diagnóstico, mirar qué niños tienen dispositivos, qué se les dificulta, para poder mediar esto. Tenemos que tener una interacción del conocimiento de las herramientas de software. Si no sabemos plataforma, no lo podemos hacer. Ahora a nosotros nos queda mucho más fácil con este estudio que estamos haciendo para poder compartir con los alumnos y los demás profesores y apropiarnos de este conocimiento para poder trabajar con los alumnos. Las estrategias de enseñanza, de integración, identificación de los problemas de estas herramientas, que muchos no tienen internet, o es por lo menos lo que nos han manifestado las madres. Esa es para los niños. Hacer esas construcciones de propuestas de aula. Esto ocurre cuando los docentes identificamos estos contextos educativos y llegamos a los alumnos y no pensamos que no vamos por hecho, que todos tienen internet o que todos tienen computador. Entonces hay que ir más allá de lo que nos está pasando. Tenemos que tener una edición en el aula, una producción de medios, un editor gráfico. Con todas estas herramientas podemos trabajar con los muchachos. Vamos a hacer un trabajo colaborativo con esto multimedia y una evolución, una evaluación en línea, organizaciones gráficas. Todas estas son estrategias que podemos utilizar. Ese acompañamiento virtual lo tenemos que vivir a partir de una evidencia y comunidad del aprendizaje. Tenemos que mandarle el trabajo, pero que ellos nos devuelvan una evidencia que hicieron el trabajo. Así como nosotros les mandamos un trabajo a ustedes para que ustedes nos den una rúbrica, nos manden decir algo, igual con los alumnos en casa. Hacer una retroalimentación, devolverles qué fue lo que falló o en qué puede mejorar, no tanto que falló, sino que puede mejorar o que puede hacer mejor, o que está bien para felicitarlo. Hacer una gamificación. Estos pasos que vamos a hacer de unas estrategias digitales, lo primero que hacer es planear antes de aplicar esa estrategia. Lo segundo es proceder los contenidos para mandarles. Lo tercero es fortalecer las relaciones con el estudiante para mirar qué inquietudes tiene, tener buena comunicación. Analizar todas estas estrategias y indagar el aprendizaje, si es verdad que aprendió o no. Estos son unos ejemplos de herramientas que ya todos conocemos y que ellos manejan muy fácil, que es de Facebook, en YouTube, ellos ahora viven en YouTube, también manejan mucho el WhatsApp, los blogs. ¿Qué ventaja le doy? La enseñanza por mediación de las TIE le da una concentración, un compromiso de los estudiantes, porque tienen que hacerlo a un tiempo que se les dice. Motiva porque a ellos les encanta, le encantan los computadores. Y potencia la capacidad creativa. Ellos empiezan a mandarse unos trabajos muy bonitos, ellos manejan ya muchas cosas, aunque no crea, ellos manejan mucho más cosas que uno. Y se queda uno fascinado cuando ellos le entregan un trabajo por su creatividad. En estos días que mandé un trabajo para los alumnos, me pareció súper que un niño me devolvió por medio de YouTube un enlace donde él había montado el trabajo con
con una canción. Me pareció genial. Como conclusión, para concluir, hay que reconocer que una TIC optimiza el proceso del aprendizaje de la asignatura, es decir, los docentes se hacen conscientes de la mediático, la económica, en la tecnología y de la alfabetización de las TIC para hacer su interacción con el nativo digital y el estudiante. Las TIC no juegan un papel mediático, llegaron y no van a desaparecer. Por lo contrario, cada día se fortalecen más, siendo imprescindible en la vida del hombre. Estamos ante un fenómeno trascendental, la sociedad en red, siguiendo relaciones cotidianas en el trabajo. Es decir, ya lo estamos viendo, con esta contingencia nacional, todos estamos por medio de redes trabajando y haciendo nuestra vida. Compramos y trabajamos con él. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Hay varios conceptos que me parecen interesantes en tu presentación. Cuando hablabas de la importancia de la realimentación, de la gamificación, o sea, estamos creyendo muchas veces que hacer virtualidad es simplemente llegar y montar tareas en una plataforma o mandarlas por un correo, y tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos que nos mencionabas, ¿cierto? Como hacer virtualidad va mucho más allá de simplemente montar una tarea, y tiene que comprometernos a hacer que de verdad el otro aprenda, pues a buscar al menos. Es muy difícil obligar al otro a aprender, pero buscar al menos que ese otro aprenda es muy importante, ¿cierto? Entonces destaco eso en tu presentación, y pues nuevamente los ejemplos también con base en la realidad que estamos viviendo, ¿cierto? Muy bien, Miriam, muchas gracias por tu presentación. Bueno, muchas gracias a usted, profe. Con gusto. Arnovio o Edison, ¿quién de los dos quisiera continuar? Arnovio, veo que activó el micrófono, pero no le escuchamos. Yo no le escucho. No, buenas noches. Hola, Arnovio, ya sí. ¿Cómo estás? Pues mi profe, yo bien, gracias a Dios. ¿Cómo me la ha ido, profe? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Arnovio, ¿trajiste presentación o es solo el audio? Arnovio, ¿trajiste alguna presentación o solo nos vas a hablar? No, profe, no tengo presentación, solamente es como para... Listo. En este momento te estamos escuchando muy bien, entonces puedes comenzar tu presentación. No, solamente les voy a hablar, no tengo... Listo, o sea, no tengo presentación por el momento. Puedes iniciar a hablar, te escuchamos muy bien. Bueno, en primer lugar, la temática que elegí para ese momento fue los medios digitales. Bueno, para comenzar, decimos que la tecnología de la información y la comunicación han desempeñado un papel muy importante en la transformación de la sociedad. Hoy en día, para nadie es un secreto que los medios digitales han transformado la comunicación. ¿En qué sentido? Anteriormente, los tipos de comunicación o la forma en cómo las personas se comunicaban, era a través del teléfono. Hoy en día existe, bien sea el teléfono fijo o los teléfonos que hoy en día se ha modernizado un poco más. A través de los medios digitales, al ser humano se le ha permitido, se le ha facilitado el acceso a muchas cosas. Vemos que para que el ser humano esté en contacto con otra persona, no hay necesidad de estar físicamente presente en el lugar. Para muestra de eso, hoy en día hemos iniciado un reto con lo de las clases virtuales. Para citar un ejemplo, tenemos la presentación que en estos días hicimos en nuestra institución. Utilizamos la plataforma Zoom, que es parecida con Skype, en donde
los profesores, todos nos sentíamos un poco intimidados porque era primera vez que mucho hacíamos uso de ella. Y a la vez fue una experiencia chévere porque comenzamos a cacharrear, como se dice, en el momento de todos conectarnos a la reunión. Fue divertido porque todos iniciamos con mostrando el lugar que no queríamos mostrar. Un poco nos sentíamos intimidados porque a muy poco nos gusta salir en las cámaras, mostrar nuestro rostro, etcétera, etcétera, pero fue bastante gratificante ese momento. En ese orden, decimos que los medios digitales son aquellos espacios a través de los cuales se da la comunicación, el intercambio de ideas, como lo he dicho anteriormente, entre usuarios, entre compañeros. Esa es una forma para las personas transmitir conocimiento, intercambiar contenidos, etcétera, etcétera. En ese orden, vemos la especialización que hoy en día estamos afrontando. Hemos visto mucha teoría desde que iniciamos en el proceso, pero ponerlo en práctica como sustentación, hoy es primera vez que lo hacemos. Y profe, créame que es muy interesante para nosotros poner en práctica una actividad que llevemos a cabo. Hemos hecho diferentes actividades, diferentes módulos, pero en ninguno, desde que yo tenga conocimiento, si no se me escapa, habíamos hecho la presentación del hecho, cómo lo hicimos, cómo nos sentimos. Entonces, vemos que la tecnología hoy en día son fundamental. No nos podemos alejar de ella porque siempre nos facilita mucho más el trabajo. La vida se nos hace un poco más fácil desde que hagamos uso adecuado de ella. El manejo de los medios digitales y las tecnologías de la comunicación han desempeñado un papel relevante en la historia de la humanidad, porque podemos extraer valiosas lecciones de ella. Para citar un ejemplo, hoy en día los muchachos en los colegios, la gran mayoría llega con un conocimiento bastante acertado en cuanto al manejo y uso de las TIC. En mi caso, cuando tenemos que proyectar algún video, alguna información con el uso del video BIM, uso de las pantallas que tenemos en la institución, algunos muchachos se apoderan de ese protagonismo y me manifiestan, profe, déjeme, yo le conecto el video BIM, yo sé cómo conecto los cables, cómo le amplío la pantalla, cómo le subo el audio. Y para otros compañeros es como bastante asombroso, porque se quedan abismados con la cualidad que tiene el compañero. Entonces, vemos que los muchachos hoy en día están involucrados por los medios digitales de una forma bastante progresiva. Y eso también nos permite avanzar, nos permite progresar un poco más. Como muestra eso, como reto, la próxima semana que iniciaremos las clases virtuales, va a ser un poco complejo porque no todos los muchachos, no todos los estudiantes están a la par en cuanto al manejo y uso de las TIC, en cuanto al internet en la casa, en cuanto a los aparatos electrónicos. Pero van a ser experiencias vividas y vamos aprendiendo tanto ellos como nosotros. Por otro lado, decimos que los medios digitales han existido siempre. Lo que pasa es que hoy en día se ha modernizado un poco más. Los aparatos cada vez se incrementan con más tecnología, con marcas diferentes, con caballos de fuerza que son impresionantes. Entonces, es relevante para todos como maestros, como personas, como sujetos que nos estamos formando, trabajar a la par de estos medios digitales, como lo han dicho algunos compañeros anteriormente. Por otro lado, podemos decir que esta tecnología de la información y la comunicación
han sido asertivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, porque siempre se tiene que hacer uso de la educación tradicional, en el sentido en que usar el cuaderno, tener que escribir el diccionario. Hoy en día, con el uso de un aparato electrónico, bien sea computador, tablet, teléfono celular, el estudiante se puede ahorrar la cantidad de objetos que lleva al salón de clase, porque bien sea que en ese aparato electrónico él pueda tener todas esas herramientas que él utilice para que se le facilite mucho más la comprensión, mucho más el trabajo que piensa llevar a cabo en ese instante. Y para ir concluyendo, no podemos hablar de la sociedad si esta no ha evolucionado con el pasar del tiempo. Se debe dejar influenciar siempre por la tecnología, la modernidad. Todo esto van avanzando a pasos agigantados, porque el manejo de los medios digitales permite conseguir los productos y servicios que nosotros necesitamos. Con la pandemia que hoy vivimos en todo el mundo, vemos que las familias, en su gran mayoría, por conservar su núcleo familiar, pueden hacer uso de las tecnologías en el sentido en que se piden los servicios a domicilio, por citar ese ejemplo, los servicios a domicilio, navegando en el internet, con el uso del teléfono celular, con el fijo. De esa manera se puede acceder a los productos, se puede acceder a la educación desde la pantalla, desde la casa. No siempre tiene que ser de la manera presencial. Y como muestra, lo que hoy en día nosotros estamos llevando a cabo, la especialización, vemos que a través de la distancia hemos ido avanzando, entonces siempre es importante aprender, escudriñar, afrontar retos, y hoy en día lo estamos haciendo y esperemos seguir mejorando cada día más. Pues eso más que todo lo que quería como dar a conocer, la importancia de siempre estar a la vanguardia con el uso de la tecnología y las comunicaciones. Muy bien, Arnoldo, muchas gracias por tu presentación, por compartirnos también tu punto de vista frente a este tema tan en auge. Me llama mucho la atención lo que nos hablabas de la socialización de las actividades, incluso pues antes de que ustedes llegaran estábamos justamente nosotras hablando que muchas veces nosotros como maestros pues tenemos una gran cantidad de material, de conocimientos, de experiencias y no las presentamos a otros, ¿cierto? No solo en el ámbito académico, en el ámbito también laboral. A veces nos da pena, pensamos que nos van a tildar pues como de que estamos cañando, de que nos creemos los mejores, a veces incluso pasa, ¿cierto? Entonces qué bueno que estos espacios sirvan para socializar y para compartir a partir de lo que hemos aprendido, ¿cierto? Tienes un tema interesante, se desarrolla bien, te felicito por la presentación que has hecho y pues por la forma en la que lo llevas también al contexto. Vale, mi profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Edison, ya, si tocó. Edison, te acabo de convertir en moderador, por favor, me cuentas si nos estás escuchando. Perfectamente, buenas noches. Muy buenas noches, Edison, ¿cómo estás? ¿Me escuchan todos muy bien? Te escuchamos muy bien. ¿Vas a compartir alguna presentación o...? No. Listo, entonces dale, puedes iniciar. Bueno, compañeros, pues mi idea de ponencia resultó por el hecho de que pues a mí me gustan en parte los negocios y en este momento estoy empezando un negocio, entonces vi eso, que el marketing era posible, yo dije, ve, esto me interesa, entonces me metí por ese lado. No lo tomé mucho por la educación, pero me parece pues que es un tema algo interesante. ¿Me escuchan? Sí, Edison, te estamos escuchando muy bien. Okay, bueno, entonces lo que voy a hacer es simplemente un análisis breve sobre la importancia con la que cuenta la mercadotecnia
que en nuestro idioma se llama pues mercadotecnia, más conocida como marketing ya pues en inglés. Pues simplemente el marketing es conocido, consiste, perdón, en las estrategias que utiliza una empresa de cualquier índole para llegar a sus posibles clientes. Ahorita me estaba poniendo a analizar sobre que hablaban de la forma como llegamos a nuestros estudiantes, y realmente nosotros también necesitamos hacer marketing para llegar a ellos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Por qué necesitamos hacer marketing para llegar a ellos? Ese tipo de estrategias lo que hacen es enamorar a los clientes de una empresa. Nosotros tenemos que enamorar a nuestros estudiantes. Por esa razón tenemos que hacer marketing, tenemos que saber llegar a ellos. Otra cosa es, nosotros del 1278 tenemos que presentar un concurso. Este concurso consiste en la presentación de un video, y ese video, analizándolo también, es simplemente marketing. Es simplemente mostrar algo para un jurado al que debemos enamorar, para que con eso nosotros podamos ascender. Esto nos da a mirar que el marketing tiene una valiosísima importancia en cualquier ámbito, en cualquier parte que lo veamos. Si ponemos a analizar, a cualquier empresa le cuesta muchísimo más hacer marketing, o mejor dicho, un segundo de marketing le cuesta más que la elaboración de un producto, si lo miramos pues desde ese lado. Podemos también mirar que el marketing tiene pues varias definiciones. Como disciplina académica, algunos autores sostienen que el marketing, aparte pues de ser una práctica comercial asociada a actividades del trueque o de negocio, también empieza a concebirse como una nueva línea de pensamiento en torno a la idea de intercambio. Pues esta línea, a partir de la segunda mitad del siglo XXII, aparece pues otras definiciones. Habla de un énfasis en el intercambio de oferta y demanda. También el marketing se caracteriza como un flujo de bienes y servicios. Lo que nosotros prestamos a nuestros estudiantes es un servicio para que ellos hagan una parte. Me parece muy importante esa actividad que estamos haciendo el día de hoy, puesto que de todas las actividades que nosotros hemos hecho trabajos muy bonitos y todo, y simplemente los mandan y nos los revisan, pero no hemos tenido la oportunidad de presentar un trabajo aquí, que esto es lo que realmente nosotros debemos de aprender en una especialización en pedagogía de la virtualidad. Con esta situación del momento, como dijo el compañero Arnovio, vamos a empezar unas clases virtuales y más de un compañero no tiene ni la más mínima idea de qué va a hacer. Simplemente pues tienen la concepción de que es hacer una actividad, pues una tarea, un trabajo cualquiera, unos ejercicios, por ejemplo, en matemáticas o en cualquier otra asignatura o otro tipo de trabajos, montarlos, que el estudiante los coja, los resuelva y los envíe. Pero yo estoy seguro que más de un estudiante no va a hacer eso. Más de un estudiante va a pensar, qué pereza hacer esos trabajos como tan aburridores, como tan sin sentido, como no llamativos. Entonces, allí es donde nos llama la idea de marketing. Simplemente tratar de hacer actividades que sean llamativas para el estudiante. Actividades que él, en la casa en este momento, por tantos factores distractores que tiene, pueda concentrarse en ella y realizarla de una manera agradable, por decirlo así. Continuando acá con lo de marketing en la empresa, el marketing ha tenido cierta evolución.
El marketing pues ha tenido su protagonismo y está creciendo durante las últimas décadas. Como dije anteriormente, hoy en día las empresas pagan mucho más por marketing que por la elaboración de sus productos. Claro que teniendo una buena postura en el mercado, asimismo van a ser también sus ingresos. Podemos ver que el marketing no se puede realizar sin tener en cuenta a los consumidores, es decir, a los clientes. ¿Por qué razón? Porque las mismas personas que consumen el producto de uno son los que o lo suben o lo bajan de la nube, como se dice por ahí. Pasa en el colegio, los estudiantes hablan claramente de los profesores. Uno por ser pues en cierto modo joven tiene esa ventaja de comunicarse muy fácil con los estudiantes y ellos dicen, no, con este no me gusta la clase porque la clase con este es muy aburrida, porque este simplemente usa el tablero y el marcador, no usa nada más. Pero otro docente que presenta, que lleva un video, que lleva cosas así palpables, que lleva presentaciones o que muestra imágenes en el televisor y que da una clase diferente, ellos de ese profesor hablan muy bien, dicen muchas cosas. Entonces vuelve y cae la palabra marketing en el aula de clases. ¿Qué es el marketing online? Dice que el marketing online, que es de la mercadotecnia en línea, es simplemente el acto de presentar algo a otra persona en las redes. Hoy en día conocemos la velocidad con la que se mueve la información en las redes sociales. Y en todo lo que tiene que ver con los medios tecnológicos. A la hora de hacer sociales, montas una imagen, por ejemplo, de tu empresa, y esa imagen se queda allí. Como tenemos en cuenta que en las redes todo se maneja sincrónico en ocasiones, asincrónico, entonces esa imagen va a quedar allí. En cualquier momento va a llegar alguien, la va a mirar y le va a interesar el producto. Se lo va a mostrar a otro. Y asimismo, eso de manera exponencial se va expandiendo a otras personas y en cualquier momento, con esta globalización que vivimos hoy en día, en cualquier momento ya la mayor parte del mundo la vas a ver. Bueno, voy a llegar un poquito y vamos a hablar de las conclusiones de mi ponencia. Yo pienso que el marketing pues no ha de verse como la simple idea de ofertar un servicio o un producto, sino como la oportunidad de establecer un proceso comunicativo con la sociedad, lo cual resulta beneficioso en el interés de una empresa por extenderse en el mercado. Por ejemplo, en ocasiones yo encuentro muchas cosas de la Universidad Católica del Norte. Y yo, antes de que el decano fuera al colegio, yo jamás había escuchado de esa universidad. Sin embargo, ahora encuentro muchas cosas por ahí. Y simplemente eso es marketing. Yo en este momento podría hablar muy bien de la universidad. Eso también hace parte de la importancia de crear estrategias para llegar a los clientes. Bueno, es importante tener claras las pautas o orientaciones para la creación de estrategias de marketing. Es muy bueno conocer las orientaciones para crear estrategias de marketing, puesto que este no va a demostrarse como única intención de vender u ofertar. Por el contrario, ha de presentarse como una seducción para el cliente, con el fin de que permanezca en fidelidad a la empresa. Esa seducción, mirándola pues por el lado bueno,
debemos aplicarla nosotros en el ámbito educativo para que para bajar el índice de deserción estudiantil. Por ejemplo, nosotros que somos docentes de Bello conocemos la situación en Bello y allá es súper importante mantener los estudiantes en el colegio, porque cualquier descuido el estudiante se nos va y es una persona más que va para la calle a hacer lo que muchos en este momento están haciendo. Bueno, en las nuevas tendencias en el marketing impulsan a las empresas la idea de la caridad, en cierto modo, ya que los usuarios temen invertir dinero en algún producto desconocido, el cual tal vez pueda llegar a rechazar por mala calidad y en consecuencia perder lo invertido. Y compañeros, bueno, pues eso es todo, hablando un poquito de marketing y aplicándolo un poco a la educación. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Edison, por tu presentación. Has tomado un tema interesante, diferente de pronto al que nosotros habíamos entrado, ¿cierto? Como el interés de este curso, pero lo desarrollas bien y le sabes pues cómo dar el enfoque también desde la comunicación digital y la importancia que tiene esa comunicación digital en relación con el marketing en el contexto de la educación, ¿cierto? Entonces se ve una presentación clara, es importante de pronto ir organizando esas ideas, hacer presentaciones, ¿cierto? Que nos permitan como irnos guiando. Tienes ideas pues interesantes que se relacionan con el contexto educativo en el cual te encuentras, en el cual todos ustedes se encuentran porque vienen de un contexto con muchas similitudes, a pesar de que son instituciones diferentes. El hecho de que sea el mismo lugar geográfico ya va dando como una pauta, ¿cierto? Bueno, no sé entonces para terminar, si alguno de ustedes quiera contarnos, pues ya algunos han dado unas pistas, pero si quieran contarnos cómo les ha parecido esta experiencia de hacer la ponencia, si fue difícil, si fue interesante, si les gustaría, por ejemplo, que en otro curso también le pusieran este tipo de actividades y experiencias, ¿qué piensan frente a esto? Profe, ¿me escucha? Sí, Leida, te escuchamos. Bueno, pues a mí me pareció bastante interesante esta propuesta porque nos permite dar cuenta como del trabajo que hicimos. Generalmente se presentan trabajos escritos y se queda solamente para el grupo que lo presentó, para la persona que lo presentó, y no tiene uno la oportunidad de conocer otras visiones. En cambio, por medio de este ejercicio, entonces vimos el mismo tema, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces me parece muy que ayuda a la retroalimentación. Y dice, ve, a mí me faltó esto, como que sí, me faltó esto, complementarlo. Entonces sirve para retroalimentar todo el proceso de aprendizaje. Me pareció pues una experiencia muy buena. Muchas gracias, Leira, por tu aporte. Eh, ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Es muy interesante lo que dice Leira, porque si uno a veces cuando escucha al otro dice, ve, yo no tuve en cuenta este concepto, no tuve en cuenta esto. Miriam, veo que habilitaste tu micrófono. Sí, señora. Me pareció muy interesante y muy distinta a las actividades que hemos hecho en los otros cursos. Sí, me encantaría que pues, se hiciera con otros para compartir más experiencias con los demás compañeros. Listo, Miriam, muchas gracias por tu aporte. Bueno, no sé si alguien más, sino como para que vamos haciendo el cierre. Yo creo que a pesar de que hemos trabajado en grupo en otras ocasiones, esta ha sido la actividad en la que más he hecho retroalimentación con el aporte de mis compañeros. Muchas veces hemos tenido foros en los que uno lee cosas de otros compañeros y a veces uno hasta lo hace por cumplir, pero no porque realmente llame la atención, así como sucedió en este caso. Por ejemplo, me pareció demasiado excelente, o sea, se pasó de bueno el trabajo de la compañera Leida. Muy bueno y la felicito de verdad, fue un excelente trabajo ese. Gracias, compañero.
Qué bueno escuchar como que hay ese espacio de coevaluación, ¿cierto? Que nosotros muchas veces recibimos solamente la evaluación del docente, pero entre compañeros también tener esa posibilidad de diálogo es muy interesante. Arnovio, tienes tu micrófono activado. Sí, profe, para Dale. anexarme a lo que han dicho los compañeros, estoy en completo acuerdo con lo que dice el compañero Edison. Eh, Mirando el trabajo de la compañera, casi que no llego a sustentar el mío, porque no quedó maravillado, encantado con esa presentación. Y, y cosas como esa lo motivan a uno prepararse más. Ya sabe que en una próxima uno procurará hacer lo mejor que la compañera, o igual que ella, o pedirle asesoría. Pero en realidad fue una experiencia bastante chévere, enriquecedora y no, muchas gracias a todos por la oportunidad, por escucharnos y por ir aprendiendo un poquito más. Muy bien, Arnovio, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco por este espacio que hemos compartido. De verdad que es muy agradable encontrarse con profesionales tan responsables. Es el primer encuentro sincrónico en el que me asisten todos los estudiantes, entonces eso es muy grato porque siempre falta uno. Ahí, por ejemplo, cuando son cursos muy grandes, falta la mitad del curso. Entonces, qué interesante pues tenerlos a todos en este espacio, se hayan dado esa oportunidad de escuchar a los demás y de compartir con los demás su conocimiento. Felicitarlos a todos porque cada uno desde sus habilidades y desde sus capacidades hoy nos ha regalado algo. Yo les voy a compartir, puede ser mañana o el sábado más tardar, la grabación de este encuentro por el curso para que ustedes también la tengan, para que se escuchen. Es muy interesante cuando uno se escucha porque en el momento en el que uno está hablando, uno no alcanza como a dimensionar lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces cuando uno se escucha, uno dice, ve, yo tengo esta muletilla, yo repito esto, o yo hablo de manera interesante esto, entonces es bueno que se escuchen. Eh, Nuevamente, pues agradecerles por estar en este espacio. Ya casi tienen las notas, pues yo he ido